bendiga, mis amados hermanos. Qué hermoso podernos ver nuevamente. Estamos en la clase número 10 de este estudio bíblico, de este discipulado. Y es una bendición poderme dirigir hacia ustedes para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Esa palabra que nos limpia, nos purifica, nos santifica. Esa palabra que nos ayuda a seguir avanzando. Vamos a orar en esta hora para que el Espíritu Santo nos dirija y nos guíe a toda verdad. Cierre sus ojos ahí donde está y levantemos esta oración a nuestro Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial que nos permite, Señor amado, poder estudiar tu palabra, poder, Señor amado, aprender de esos principios bíblicos. Derrama de tu gloria y llénanos con tu presencia. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a la clase número 10 de este discipulado con el tema el primer libro de Samuel. Recordemos que este estudio bíblico abre nuestro entendimiento, nos guía, nos transforma, nos renueva, amén. Porque la palabra es poderosa cuando la hacemos real en nuestras vidas. Vamos a orar en esta hora pidiéndole al Señor que nos dirija, que nos ayude y que todas las diapositivas que estén en este estudio número 10 lo podamos copiar. Amantísimo Dios, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Derrama de tu poder, derrama de tu unción, derrama de tu santidad. Señor, guíanos en este estudio de la palabra, Señor, que podamos aprender más y más de ti, Señor. Que esta palabra quede en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Dirígenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como podemos ver, mis amados hermanos, esta es la clase número 10 de este estudio de la Biblia, del primer libro de Samuel. Vemos ahí, vamos a encontrar, ¿verdad?, el ungimiento de los primeros reyes en este libro. Ungieron a Saúl, también ungieron a David. Amén. Pero ¿quién fue Samuel? Según el primer libro de Samuel, el profeta pertenecía a la tribu de Leví. La historia nos dice que su padre era Elcana y su madre era Ana, la cual era estéril. Miremos bien aquí, mis amados hermanos, donde la palabra nos dice que Ana se dedicó al servicio de Dios en el tabernáculo de Silo, al cuidado del sacerdote Elí. Ana prometió que de tener un hijo varón, desde niño serviría a Jehová. Y notemos que esa promesa sí se cumplió. Samuel fue formado en el templo de Dios. Vamos a ver cuál es el método crítico de este libro. ¿Quién escribió el libro de Samuel? El primer libro de Samuel, según los historiadores, fue Samuel, fue Gad y fue Natán. ¿Cuándo fue escrito este libro? En el año 931 al 722 a.C. ¿A quién fue escrito este libro? Dice que este libro fue universal, fue una historia de Israel. ¿De dónde fue escrito? Ramá, Mizpa y Jerusalén. ¿Qué nos enseña el método histórico? Estos dos libros, estamos hablando del primero y el segundo libro, estaban unidos en un solo, en la Biblia hebrea. Nos cuentan en detalle los días finales de la teocracia, en la cual Dios gobierna directamente a través de los jueces. Y los primeros tiempos del reino, Israel rechaza a Jehová su Dios.
y pidió un rey como las otras naciones. Podemos ver acá, en este método histórico, que el primer rey fue Saúl. La historia nos dice que este Saúl fue un hombre de hermosa apariencia y guerrero competente, pero no tenía una devoción a Dios. Cuando Saúl murió, ungen a David, a quien Dios había escogido. Y este segundo rey, llamado David, fue instalado como rey. Por eso este método histórico nos enseña que estos libros cubren la vida de David junto con el relato de Samuel, el último de los jueces. Este es el método histórico, mis amados hermanos. Vamos a ver, mire qué hermosa cronología estamos viendo en esta diapositiva. Desde la salida de Egipto hasta los inicios del tiempo de la monarquía de Israel. Usted puede ver aquí donde está este dedo, podemos ver un mapa. Y en la parte de abajo dice la salida de Egipto en el año 1455 a.C. aproximadamente. El pueblo hebreo sale y pasan 40 años en un peregrinaje en el desierto. Después miramos la siguiente imagen, la entrada de Israel a Canaán. Inicia la conquista en el 1405 a.C. aproximadamente. Las campañas militares de Josué. Después aparece la muerte de Josué en el año 1365 aproximadamente. Y viene un periodo de los jueces de Israel, 332 años. Y es aquí donde estamos viendo, Saúl es ungido como rey de Israel en el año 1043 a.C. aproximadamente. Esta cronología ya la hemos visto. Vimos el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Jueces, Josué y Jueces. Esta es la cronología de todos los libros que hemos visto. Miren qué hermoso. Cuando usted le da seguimiento al estudio, usted se va a dar cuenta lo hermoso y lo lindo que es la palabra del Señor. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? La principal razón es, número 1, el nacimiento de un reinado eterno con el Mesías. Porque por ahí nació el Mesías, nuestro Salvador. Si usted se da cuenta, en el estudio número 9, si usted se da cuenta, la historia de Ruth, se casa con Boaz, después viene un árbol genealógico. De ahí viene David, de ahí nace el Mesías. Número 2, la principal razón por la cual se escribió este libro es porque Samuel es el defensor de la teocracia. Gad es el defensor de la monarquía de David y Natán muestra la misericordia de Dios. ¿Qué es teocracia? Anótelo en su cuaderno, le puede poner pausa. Teocracia dice que es el gobierno que se consideraba ejercido directamente por Dios, como el de los hebreos antes de que tuviesen reyes. ¿Qué es Gad? Gad era el séptimo hijo de Jacob y de Zilpa, la sierva de Lea. Ese es uno. Pero el Gad que aparece aquí en este libro dice que era el líder de la tribu de Gad, uno de las 12 tribus de Israel. Y aquí, mire, aquí aparece, también fue un profeta cercano al rey David. Se le atribuye dar consejos a David y según algunas tradiciones, parte de sus escritos están incluidos en los libros de Samuel. Y número 3, ¿quién fue Natán? El profeta Natán fue un consejero y figura clave durante el reinado de David, conocido por su papel en la revelación del pecado de David con Betsabé. Usted le puede poner pausa, lo puede retroceder y puede copiar esos 3 conceptos. ¿Qué es teocracia? ¿Quién fue Gad? ¿Y quién fue Natán? Sigamos con la diapositiva. El énfasis. El énfasis dice que el principio del reinado de Israel es el número 1.
La preocupación por el reinado y por la lealtad al pacto es el número 2. El énfasis número 3, el arca del pacto como representativa de la presencia de Dios. Número 4, la elección de Jerusalén como la ciudad de David. Énfasis número 5, el pacto davídico con sus acentos mesiánicos, el adulterio de David y sus consecuencias. Ese es el énfasis de este primer libro de Samuel. Aquí vamos a ver lo que es la estructura del primer libro de Samuel. El tema principal es, mire, aquí lo estoy viendo yo, lo estoy enmarcando, estableciendo el reino eterno. El texto bíblico 1 Samuel 8:7. Y qué triste, mire. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Se repite la misma historia con los jueces, se repite la misma historia cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, se repite la misma historia con Josué. El pueblo rechazando a Dios. Espero que en este año, en esta temporada, en esta generación, nosotros cortemos esta racha de historias donde el pueblo rechaza a Dios. Dentro de la estructura está el nacimiento de Samuel en el 1:1, que es el preámbulo. En el 2:1 está Ana, Elí e hijos. En el 3:1 está el llamamiento de Samuel, y en el 4:1 los filisteos capturan el arca. Después vamos al último juez, Samuel, juez de Israel. Mire, en el 7:3. Después vamos a ver los primeros pasos del primer rey. En el 9:1 aparece Saúl elegido como rey. En el 11:1 Saúl derrota a los amonitas. En el 12:1 discurso de Samuel al pueblo. En el 15:1 Saúl es desechado. Mire, duró poco los primeros pasos del primer rey. ¿Por qué? Porque fue cortado. El primer rey cortado. En el 16:1 Samuel unge a David. En el 17:1 David mata a Goliat. En el capítulo 18 versículo 1 Saúl celos de David. Mire. En el 19:1 Saúl procura matar a David. En el 20:1 David y Jonatán. Ya en este punto, en el 19:1 al 24:1 Saúl persigue a David. En el 21:1 David huye, Saúl mata a los profetas. En el 23:1 David en el desierto. En el 24:1 David perdona a Saúl. Y por último tenemos el último cuadro. David y los filisteos comienza en el 25:1 con David y Abigail. En el 26:1 David perdona a Saúl en Zid. En el 27:1 David, filisteos, Saúl y la divina. En el 29:1 filisteos desconfían de David. Y en el 31:1 muerte de Saúl e hijos. Este es el primer libro. Tristemente, Samuel unge al primer rey, y este primer rey, si usted puede ver ahí en el 27:1, vuelve a consultar a los brujos. Esta es la historia del pueblo de Dios. Esta es la historia triste de un pueblo que no obedece a Dios. Nos puede pasar a nosotros si somos desobedientes. ¿Qué pasó cuando Dios mandó a llamar al segundo rey? En primer libro de Samuel 16:7 dice que la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Cuando fueron a ungir a Samuel, no creían que él era, porque lo miraban sin preparación, lo miraban menor, lo miraban tal vez no como sus hermanos. Pero el Señor había visto el corazón de este muchacho, de David, que era conforme al corazón de él. ¿Cómo está tu corazón? Recuerda que nosotros somos embajadores del Señor aquí en esta tierra. Dios nos anda buscando para ungirlos. Prepárate, porque Dios va a ungir tu vida. Tú te estás preparando con estos estudios porque Dios te va a ungir en un momento. Dios te va a escoger como su ungido, como su ungida. Que Dios te bendiga, y espero que copies estas diapositivas, estas imágenes, y las guardes
en el cuaderno y en tu corazón. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase, la número 11, que es el segundo libro de Samuel. Dios les bendiga.